días. Efectivamente, como mi compañera diputada Ana Rosa Valdés les expresó, la intención del grupo de diputados del PRI de esta legislatura, pretendemos con cierta periodicidad, lo estamos haciendo, es el segundo jueves que lo hacemos, tener una rueda de prensa con ustedes para fijar posición sobre temas relevantes nacionales, pero particularmente de nuestro estado. Hoy mi intervención será sobre lo que recientemente hizo pública la Auditoría Superior de la Federación sobre los pésimos, no son malos, son pésimos manejos del cártel de las uñas largas del gobierno del estado, encabezada por Cuitlagua García. Y lo de las uñas largas, interprétenlo como quieran. Hace un par de semanas, Transparencia Internacional colocó a México en el peor puesto de su historia en el índice de percepción de corrupción. El peor en la historia del gobierno de Peña, de Fox, de Calderón, el que ustedes quieran, el peor. Esta organización Transparencia Internacional, la que elabora su informe cada 2 años, ubica a nuestro país en el 2024 en la posición 140 de 180, que son los países evaluados, que es México está en temas de percepción de corrupción al nivel de Irak, de Uganda o de Nigeria. Dentro de los 100 puntos posibles que suponen la calificación máxima, México obtuvo 26, es decir, los niños van a la escuela, la máxima calificación es 10, la mínima es 0. Hagan de cuenta que llega su hijo a la escuela y dice: mamá, saqué 2.6 de calificación. Esa es la calificación de México con este gobierno de la Cuarta Transformación. Con esto está claro que no solo en México los gobiernos de Morena son sinónimo de corrupción, sino que su pésima fama por sus raterías ya trascendió nuestras fronteras. Para no hacer quedar mal a Transparencia Internacional, el exgobernador del estado, Cuitlagua García, puso el ejemplo de la voracidad y la capacidad de corrupción que distinguen a los gobernantes de Morena, confiados en la impunidad que les concede su militancia cuatroteísta. Ustedes recordarán que después de mi intervención en la tribuna de esta Cámara durante la última comparecencia de Cuitlagua García como gobernador de Veracruz ante esta soberanía, los diputados locales del grupo legislativo de Morena de esta legislatura, particularmente el mini grupo pro-cuitlaguista, que al mismo tiempo es antinaelista, se desgarraron las vestiduras en defensa del hoy primer gasero del país, al grado que me apagaron el sonido de la tribuna para que ya no atormentara yo a Cuitlagua García con mis señalamientos de corrupción. Hoy no lo digo yo, hoy tampoco lo dicen ustedes los medios, ni sus adversarios políticos. Hoy las acusaciones vienen nada menos que de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la cuenta pública del 2023. Y este informe es apenas una minucia comparado con lo que la Auditoría Superior de la Federación encontrará en la revisión de la cuenta pública 2024, es decir, la del año pasado, el año de la elección, el año en que millones de pesos, cientos de millones de pesos, fueron utilizados en el esquema 50-50. ¿En qué consiste esto? En que la mitad del dinero que se robaron lo utilizaron para las campañas políticas, como ya se documentó con oportunidad ante las autoridades electorales, y el otro 50, es decir, la otra mitad, para honrar el año de Hidalgo. Lo que no calculó bien el cártel de las uñas largas fue que después de la borrachera viene la cruda. Y así, la cruda la están sufriendo con la Auditoría Superior de la Federación, quien identificó anomalías en el manejo, oigan el número, 3.150 millones de pesos
en la cuenta pública del 2023. Y esto representa, además, el monto más alto por aclarar de todos los estados del país, incluyendo Morelos, que tiene señalamientos serios de corrupción. Primer lugar, como el que tiene más que aclarar, Veracruz. Anomalías cometidas por, entre otros, quienes hoy ocupan cargos en el gobierno del estado o son diputados de Morena. En total, la auditoría realizada al gobierno de Veracruz cuenta con 22 acciones, tanto para aclaración, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, pliego de observaciones, recomendaciones, entre otras. Si bien se trata de un procedimiento ordinario, lo que no es ordinario es la cantidad millonaria de recursos observados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, menos aún cuando ya se han desahogado las 3 etapas de revisión y el gobierno de Cuitláhuac no ha podido solventar observaciones. Fíjense bien el procedimiento de la auditoría. Hay que recordar que la fiscalización de la cuenta pública 2023 se ha realizado en 3 etapas. 3. La primera fue en julio del 2024, la segunda en octubre del 2024 y la última en febrero de este año. Esto significa que Cuitláhuac y su pandilla llegó hasta la última revisión sin poder aclarar miles de millones de pesos, muchos de los cuales corresponden a áreas estratégicas como la salud y la educación. Significa que si sigue así, va a terminar o debe terminar en la cárcel junto con muchos de los funcionarios de su gobierno. Y miren, si antes decían que hasta los muertos votaban, ahora los albañiles del segundo piso de la Cuarta Transformación no solo forman a los finados en las primeras filas de las casillas electorales, sino que además, en su nombre y representación, cobran sus cheques de los programas sociales para evitar que estos tengan que salir de sus tumbas para cobrarlos personalmente. Y no es ironía, es la verdad. Y hay pruebas. Las pruebas tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y lo peor, si puede haber todavía algo peor, es lo encontrado por la misma Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023, en el programa de becas universales para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, en la que se encontró en pago, oigan bien, a 486 alumnos jóvenes que ya habían fallecido. Los servicios de salud de Veracruz están colapsados a causa de esa extraordinaria corrupción de Morena, a través de la cual la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría forense, pudo detectar 1.195 millones de pesos sin aclarar en contratos y convenios en materia de salud. Además, se observaron anomalías en el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, con observaciones por 169 millones de pesos. Es decir, esos medicamentos, esa cantidad que tenía que verse dedicada a comprar medicamentos y darlos gratuitamente a la gente, esos se lo clavaron, o al menos no aparecen. Y también lo mismo sucedió en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que presenta inconsistencias en el uso de 291 millones de pesos. Este último robo ha sido además vergonzoso criminal, porque ha costado vidas humanas. Esa es la razón por la que el sistema de salud colapsó. No hay medicinas, no hay vacunas y no hay ni siquiera anestesia para cirugías, como sucedió hace algunas semanas en el Hospital Civil de Jalapa. A ver, si eso sucede en Jalapa, en un hospital que está a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, imagínense lo que sucede en los hospitales y centros de salud del resto del estado, particularmente en zonas serranas y en municipios de pobreza extrema. Y por si fuera poco,
Veracruz ahora dejará de recibir este año más de 3.655 millones de pesos, comparados con los 9.275 millones de pesos que administró en el ejercicio fiscal 2024, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Esto, naturalmente, es la respuesta del gobierno federal cuando ven que el dinero que mandan al gobierno de Veracruz, en lugar de aplicarlo, se lo clavan. El gobierno de Veracruz y la Federación también tendrán que aclarar esta razón, si fue por esto o por qué otro motivo, porque finalmente esto nos deja, como estamos viendo, incluso sin anestesia para operar en los hospitales del gobierno. Esto es resultado de la mala planeación, de la falta de coordinación y de la ignorancia de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, y que los diputados de Morena de este Congreso han aprobado todo de manera automática e irreflexiva. Pero resulta que además de empresas fantasma, la Auditoría Superior de la Federación encontró empleados fantasma, al observar que la administración de Cuitlago García asignó, oigan esto, millones de pesos a empresas fantasma y a trabajadores dados de baja o con permisos sin goce de sueldo. Es decir, los daban de baja y seguían pagando, pedían permisos sin goce de sueldo y seguía en la nómina apareciendo que se cobraba el cheque y ahí estaban firmas no sé de quién. Y esto sucedió en la Secretaría de Salud, en la Educación, y la Auditoría Superior de la Federación observó que esta práctica se replicó en todas las secretarías del gobierno del estado de Veracruz. La auditoría también comprobó el pago a trabajadores que pidieron licencias sin goce de sueldo o por baja definitiva, que de un total de 25.094.000 pesos, de los cuales no se presentaron comprobantes fiscales digitales, ni tampoco las pólizas, ni la dispersión de nómina, por lo que ellos se refieren, la Auditoría Superior de la Federación, cito textual, como pagos indebidos. La Secretaría de Educación de Veracruz efectuó pagos a 88 trabajadores después de su fecha de baja definitiva. Lo hizo por 2.800.4 millones de pesos. Y también a 28 trabajadores durante el periodo que tuvieron licencia sin goce de sueldo por 343.4 millones de pesos. ¿Quién cobró en su lugar? ¿Dónde quedó la bolita? En el caso de los subsidios federales para organismos descentralizados, quien se llevó el primer lugar fueron los institutos tecnológicos del Estado por un manejo por aclarar de 54.3 millones de pesos. El informe de la auditoría también expone, como lo han documentado medios nacionales y ustedes mismos, que el gobierno estatal no ha justificado el uso de 849 millones de pesos en participaciones federales. Como verán, revisamos el informe, lo desmenuzamos, pero ahí está a sus órdenes. Ahora les platicaré sobre el mito de la reducción de la deuda pública, el que acaba de ser desenmascarado por la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuántos espectaculares puso Cuitláhuac y sus seguidores en el estado diciendo que había bajado en 20,000 millones de pesos la deuda? Era de verdad de vacilada. Pues la cereza en el pastel ha sido el mito de la reducción de la deuda pública, eso que tanto presumieron para esconder la verdad. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación confirmó que durante el ejercicio 2023, insisto, hay que esperar todavía las sorpresas del informe del 2024, el Estado de Veracruz adquirió una deuda superior a los 3,000 millones de pesos, muy a pesar del discurso oficial del síndico de Cuitláhuac y de Lima, su secretario de Finanzas, que presumían que la habían bajado. Recordemos que durante su comparecencia aquí en el Congreso, el exsecretario de Finanzas, José Luis Lima, quien protestó decir la verdad y si no hacerse acreedor a lo que corresponde conforme a la ley, rechazó que la deuda pública en Veracruz se hubiese incrementado, que incluso
la habían reducido. Mintió, porque el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación también confirmó, oigan esto, que Veracruz, el gobierno de Veracruz, no solo no redujo su deuda, sino que fue de las entidades que más incrementó su deuda pública en toda la República. De ese tamaño es el cinismo de estos personajes. Del 2022 al 2023, la deuda del gobierno del estado pasó de 46,817 millones de pesos a 49,926. Es decir, el total del incremento, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, no lo digo yo, es de 3,109,000.2 millones de pesos. En conclusión, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Cuitláhuac y su cártel de las uñas largas robó y endeudó a los veracruzanos. Pero eso poco importa a los funcionarios como Juárez Gil, mejor conocido como Capulina, los Cisniega, los Enyansen, los Lima, los Hernández Gutiérrez, los Luna Landa, que no son mis parientes por cierto, y toda la familia, así como se los digo, por todo Garce, que hoy gozan de sus barcos, como el que presumió el exsecretario de gobierno una semana después de comparecer, que en referencia a lo que yo le había señalado de sus propiedades, dijo: acabo de tener una cena en mi barco aquí en Veracruz. Para ello tendrá que responder, porque como lo dije y lo reitero, cuando haya cambio de fiscal voy a denunciarlo, igual que a Cuitláhuac y a todos los funcionarios que tenga yo elementos para hacerlo. Ahora ellos gozan de sus barcos, de sus yates, de sus residencias, de sus ranchos, de sus ganados de alto registro, de sus viajes por el mundo y la vida de nuevos millonarios. Como lo dije durante la comparecencia, y con esto concluyo, de la auditora general del ORFIS, a pesar de la evidencia y las denuncias, hasta ahora no han logrado capturar siquiera un charal, menos aún a un pez gordo del enorme acuario de corrupción en el que se convirtió el gobierno de Cuitláhuac García. Seguramente con el papel de defensora oficiosa que la auditora general de la Federación, Delia González Cobos, hizo del ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García durante su última comparecencia en el Congreso del Estado, seguramente el gasero mayor va a contratar a doña Delia para defenderlo del multimillonario desfalco de lo que señala la Auditoría Superior de la Federación y que todos ustedes, los medios de comunicación, han documentado. Me da un tufito de extrañeza, de complicidad, que mientras la Auditoría Superior de la Federación hace señalamientos tan contundentes, doña Delia se queda calladita. Es más, trata de justificar fraudes como el de Soluciones y Milagros, en el que en lugar de decir y de reconocer que una empresa recién creada con el giro de venta de ropa al por mayor, que se creó con un capital de 10,000 pesos y que terminó vendiendo hasta cortinas, plumas, lapiceros, cuadernos al hacer, lo único que haya dicho ella es que pues, si era nueva no tenía problema para ser contratada. Esa es la defensora de la autonomía del ORFIS. Concluyo diciéndoles que esta es la oportunidad que tiene la gobernadora Rocío Nale de demostrar que va en serio en su compromiso de combatir la corrupción. Pruebas y razones sobran. Muchas gracias por su compañía.